Gloria al Señor, cuán grande es Él. Seguiremos por los tiempos, por las edades. Ocurra lo que ocurra a nuestro alrededor, como pueblo de Dios cantando cuán grande es Él. Un gusto saludarle, amados, e ir a la palabra del Señor. Vamos a leer en varios versículos bíblicos. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 18, versos 10 y 11. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en su vaina. Amén. Nos muestra la Escritura, la palabra del Señor, un caso bien particular. Pronto ya a la culminación de la obra de Cristo en la cruz. Y el escritor Juan nos relata esto con tantos detalles. Nos dice que el nombre de la persona herida es Malco. Y también identifica a quién hace la herida: a Simón Pedro. No es así en los otros evangelios, Lucas 22:50. Y uno de ellos, se refiere a los discípulos del Señor, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y aquí agrega: y tocando su oreja, le sanó. Sin duda que Pedro no tenía la intención de cortar la oreja. Pedro sacó la espada y apuntó lo más probable a la cabeza de Malco. Es decir, no había ninguna buena intención amorosa en el gesto de Pedro, sino que todo lo contrario, había un instinto de asesinar. ¡Wow! Mire, veamos más detalles. Mateo, en el verso 51, me perdí el capítulo, lo voy a buscar. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Ve? Tampoco habla de quién es aquel discípulo. Mateo 26:51. Tampoco habla quién es ese discípulo, sino que simplemente sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mire, acá especifica aún más. Le quitó la oreja. Sí, Pedro. Está bien complicado nuestro hermano Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tome esa espada, a espada perecerá. ¿Sabe? Yo no quiero hablar en este momento, creo que muchas veces hemos predicado respecto a esto, a la impulsividad de Pedro, al anhelo del corazón de Pedro que él tenía de cuidar al Señor y de aquella promesa que había dicho que aunque todos le negaran, él no le iba a negar, sino que yo quiero que apuntemos nuestra
atención a que Pedro había estado 3 años con el maestro por excelencia sin aprender lo que tenía que aprender. El mejor maestro en la historia de todos los tiempos es Jesucristo el Señor. Y él llamó a 12 a los que mantuvo cerca de sí, que luego llamaríamos los 12 apóstoles o enviados, y los llamó con el fin de enseñarles, capacitarles, darles a conocer el Evangelio para que luego también ellos pudieran compartir el Evangelio. Pedro ha vivido con Jesús un montón de cosas y no ha entendido a este instante el Evangelio de Jesucristo. 3 años caminando con el mejor maestro sin entender. Pedro estuvo sentado en el monte donde el Señor dio ese conocido mensaje inaugural de su reino, el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, si Pedro hubiera puesto atención a esto que el maestro dijo en ese instante, su reacción habría sido diferente. Luego en Mateo 5:21, Jesucristo enseñando: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué intenciones tenía Pedro cuando sacó su espada? Matar. Y dijo el Señor en el versículo 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pedro había estado sentado allí y había escuchado perfectamente esto. Sin embargo, él saca su espada y trata de cortar, no la oreja, la cabeza de Malco. Sigamos, Mateo 5:38, Jesús poniendo las bases de lo que habría de ser el Evangelio. Y entre paréntesis, estas bases son para usted y son para mí, son para nosotros. Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. En el verso 39, pero yo os digo, hermanos amados, esto estaba escrito en la ley. Entonces el Señor Jesucristo está citando lo que estaba escrito en la ley para su pueblo y que su pueblo conocía muy bien. Por eso él dice, oísteis que fue dicho. Pero el Señor dice, pero yo os digo, en el verso 39, 5:39, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pedro, ¿no entendiste aquello? Y el verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Y así sigue avanzando la palabra del Señor. En el verso 43, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto está en Levítico 19:18. Pero el Señor dice, pero yo os digo a Pedro en ese entonces y a usted y a mí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, estamos poniendo la atención a la demanda de Dios.
estamos poniendo atención a lo que el Señor nos dijo a cada uno de nosotros? Que el Señor nos bendiga y que su nombre sea glorificado. Mire, veamos la demanda del Señor para nosotros, sus discípulos, en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Lucas 9:23 aclara un poquito más esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, ese llamado no es solamente para Pedro, es para nosotros. Usted y yo debemos procurar ser propiciadores, buscadores, debemos compartir la paz. Marcos 9:50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces acá, hermano, quiere ejemplarizar que la sal que debemos tener en nosotros mismos para sazonar es la paz que debe llenar nuestros corazones. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a Pedro. Pedro había escuchado al Señor durante todo este tiempo, había caminado con el Señor 3 años, escuchando lo que el Señor enseñaba respecto a lo que era el Evangelio, en donde en ninguna parte estaba considerada la espada. ¿Qué hacía Pedro con la espada entre sus ropas? Pedro no había entendido. ¿Qué haces tú, hermano, con la espada entre tus ropas? ¿Por qué muchas veces actúas con violencia física o verbal? Hermano, y aquí también el Señor me habla tremendamente a mí, al hermano Raúl. ¿Qué haces con violencia? ¿Por qué haces lo que hace todo el mundo? Mira, la diferencia entre los santos, entre los hijos de Dios y entre los pecadores, entre los perdidos. Los santos somos mansos. Los santos actuamos con gentileza. Los santos somos amables. Los santos otorgamos perdón. Los santos pedimos perdón. Los santos vivimos del perdón de Dios. Los santos vivimos con humildad. Los pecadores viven en violencia, son iracundos, son soberbios, guardan rencor. Ellos no pueden perdonar, ellos acumulan una y otra y van guardando y juntan altivez y rabia en su corazón. Yo te quiero invitar en este día que depongas la espada, que sueltes la espada, que bote la espada y nunca más vuelvas a tomar la espada, que nunca más tus palabras sean violentas ante ninguna situación. Mire, Pedro era justo que defendiera al maestro en su concepto, pero no era lo que en el Evangelio se debía hacer, pero no era lo que Jesucristo esperaba que Pedro hiciera. Muchas veces vamos a encontrar cosas que pareciera que sean justas, pero no podemos, hermanos, defender esas cosas que parecen justas o que son justas con violencia, con ira, con rabia, con rencor. No, vive como un santo, como un hijo de Dios, y no hagas lo que hace el mundo, no hagas lo que hacen los perdidos, no hagas lo que hacen aquellos que no conocen al Señor. Guarda tu espada. No la guardes. Bótala, entiérrala, deshazte de ella. Porque Dios
te dará victoria en todas las cosas. En todas las cosas, cuando tú busques al Señor. Gloria al Señor. Cuán grande es Él.